Muy buenas noches, ¿cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Estamos por empezar la clase de discipulado de los viernes y estamos aprendiendo, recordarás, el estudio del libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Y me estoy emocionando mucho porque ya va a empezar y estoy muy emocionada, muy contenta de que vamos a aprender mucho, ¿verdad? Buenas noches, muy amada Betty, bendecida. Hola Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a tu clase de Primera de Timoteo. Realmente le doy gracias a Dios porque estamos estudiando la Biblia aún, y me voy a atrever a decirlo, mucho mejor que cualquier instituto. No porque nosotros seamos los más iluminados para nada, sino porque Dios nos revela su palabra a través de las escrituras, versículo por versículo, y eso nos da una mayor luz en su palabra para no errar, no equivocarnos, ¿verdad? Hola Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Berta? Le comentaba a Lulú y también le comentaba a mis hermanitas que es importante todos estos estudios porque sin movernos estamos como en un instituto bíblico, ¿verdad? Estamos cómodamente en casa, pero poniendo mucha atención, ¿sí?, a lo que Dios nos está enseñando. ¿Cómo estás, Gili? ¿Quién es Cecia? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lilian, hola, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comentaba que este estudio de la Biblia es algo así como un estudio, y los discipulados que Dios nos está dando es así como si estuviéramos anotados, inscritos en un instituto bíblico, porque Dios nos guía a través de su palabra con escrituras para revelarnos la verdad, ayudarnos a crecer y a ser mejores cada día. Qué bueno, gracias a Dios, estamos bien. Te agradezco mucho tu saludo. Bendiciones, un abrazo para ti también. Bueno, pues vamos a empezar Primera de Timoteo, capítulo 2. Pero antes, ¿les parece bien que oremos? Cierra tus ojitos allá donde estás y vamos a orar para que Dios nos revele su palabra, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y su palabra penetre hasta nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte y agradecerte la palabra que nos enseña, Señor, cada día, sabiendo, bendito Padre, que es el aliento de tu boca, inspirada por tu Espíritu Santo, que eres tú mismo, y revelada, Señor, a través de tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y la recibimos con mansedumbre, Señor, con atención, porque eres tú el que está hablando. Yo solo soy, Señor, una sierva tuya, una colaboradora tuya, pero la obra reconozco y glorifico a mi Padre por eso, que es solo tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal, mi hermano Bernardo? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos entonces a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y vamos a recordar algunas escrituras para darle seguimiento a esta clase, para poder recordar en qué nos quedamos, ¿verdad? Dice así. Permítanme. Dice así. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto se refiere a hombres y a mujeres, no nada más a hombres y mujeres. Recordamos que las manos santas simbolizan nuestros hechos aquí en la tierra, un vivir santo, piadoso que pertenece a Dios. Amén. Muy bien. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, es decir, se adornen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto significa que no vamos a poner las mujeres tanta atención en vestidos, en peinados ostentosos, ni en joyas, ni en vestidos costosos para lucir mejor, ¿no? Sino nos vamos a ataviar, nos vamos a vestir con buenas obras, ¿sí? Como corresponde a mujeres que profesan piedad, es decir, a mujeres que practican el Evangelio de Cristo con su vida. Amén. Gloria a mi Señor. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue formado primero, después Eva. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por esta causa Dios quiere que la mujer esté sujeta a su esposo. Es como, sujeto significa adherido, como una liga puede adherir dos lápices, así de esa forma. Adherida, como una estampa, como una calcomanía se adhiere a una superficie, así. La mujer debe estar sujeta, adherida a su esposo. Amén. Así lo dice la palabra, mis hermanos, y no vamos a moverle nada. Sujeción significa estar unida a algo que no puede separarse. Bien, acabamos de leer que la mujer debe de aprender en silencio. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Pero antes de continuar, vamos a recordar que toda la Biblia, toda tu Biblia, aquí yo tengo la mía, ya está un poco desgastada. Aquí tengo mi Biblia. Toda la Biblia, toda la Escritura, toda la Biblia contiene la palabra de Dios. Si yo saco un versículo de aquí y un versículo de acá y con ello formo una doctrina, estoy errando, estoy usando mal la interpretación de la Biblia. La Biblia habla de Cristo desde el principio hasta el final. Entonces, antes, bendiciones, Bertita, antes de llegar a una conclusión, tenemos que ver una serie de versículos que hablan del tema para poder sacar una conclusión dirigida por Dios. Con dos versículos no puedo sacar una doctrina porque estaríamos equivocados, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. No se preocupen, si no tienen su Biblia, solo pongamos atención y después buscan ustedes en las Escrituras, ¿sí? Si quieres, tú puedes volver a escuchar este audio, ¿sí? Ahorita lo estás recibiendo en vivo, pero lo puedes llegar a escuchar más adelante si tienes tiempo y tienes interés en estas citas y tomar nota. Muy bien. En el capítulo 14 del versículo 34 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice, como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Así dice la Escritura. Efesios 5:22, vamos a ver qué dice aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice aquí. Tú puedes decir, oh, entonces cuando vaya a la congre tengo que estar muy callada y muy en silencio, no puedo hablar. No, espérate, todavía no termina la clase, ¿sí?
Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas tomadas del brazo de su marido. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? ¿Cómo nos sujetamos a la palabra de Dios? Así tenemos las mujeres que estar sujetas a nuestro esposo. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Octavio, bendiciones, muy buenas noches. Así debemos de estar las mujeres. Bien, enseñar y ejercer dominio sobre el varón, ¿sí? No está permitido para la mujer, debido a que el varón fue creado primero y después Eva, la cual fue engañada por el diablo. Primero fue creado el varón y después la mujer. Y de los dos, quien fue engañado por el diablo fue la mujer. Primera de Corintios 11:3. Tú puedes decir, ahora comprendo por qué las mujeres se tienen que quedar calladas. Pero espérate, todavía no hagas una conclusión. Dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Todos estamos en una jerarquía, bueno, no es la palabra jerarquía, todos estamos en completa armonía, eso sí, en completa armonía en la columna que Dios ha puesto. Y sí es jerarquía, efectivamente es jerarquía, no le vamos a mover nada. Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón no se puede separar de su cabeza, que es Cristo. La mujer no se puede separar de su cabeza, que es el varón. Y dice aquí, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Efesios 5:23. Vamos a Efesios 5:23. Todavía no hagas conclusiones. Efesios 5:23. Parece que el tema se va a acabar, pero no es así. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este mandamiento de la sujeción es universal, es decir, traspasa las edades y los tiempos, y la mujer debe de permanecer adherida a su marido y no ejercer dominio sobre su marido. No ejercer dominio sobre su marido. Amén. Gloria al Señor. Las mujeres deben mantener el orden dentro y fuera, este orden dentro y fuera de la iglesia. Algunas personas pueden estar muy sujetas a sus esposos, a su esposo en la iglesia, pero en su casa las cosas cambian, ¿sí? Las cosas pueden cambiar. Y no, como somos en la casa, somos en la iglesia. Y como somos en la iglesia, debemos de ser en nuestra casa, bajo las circunstancias de la iglesia de Corinto. ¿Sí? Si regresamos a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dio esta instrucción, misma instrucción que dio a Timoteo para la iglesia de Éfeso. Estamos en dos escrituras, en dos libros, el libro de los Corintios y el libro a los Efesios. Muy bien, la iglesia de Corinto, vamos a ver la iglesia de Corinto. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. Y vamos a darnos cuenta por qué Dios, a través de Pablo, instituyó esto para esta iglesia, para poner orden en esa iglesia, la iglesia carnal. La iglesia que se movía en la carne y no en los dones del Espíritu Santo, aunque les fue revelado los dones del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Si leemos del 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo, ¿sí? Ahora vamos por favor al capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Gracias mi hermano Bernardo por escribir la escritura. Primera de Corintios 3, 1. Y vamos a leer del 1 al 7. Dice así. Vamos a comprender por qué el apóstol Pablo puso esta escritura de que las mujeres callen en la iglesia para poner orden en la iglesia de Corintio. Ahora sí, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todos nosotros, hermanos, cuando llegamos a la familia de Dios, llegamos como carnales. Todos. Porque no hemos aprendido lo que Dios quiere revelarnos, no nos ha sido revelado, no nos ha sido enseñado, llegamos con muchas cosas del mundo. Es como cuando llegas con tus maletas y cambias de domicilio a un lugar nuevo, pero llegas con tus maletas, con tus maneras de ser, tu manera de ser de antes de cambiarte a tu nueva casa. Tus cosas, tus enseres, tu ropa, de la casa antigua a la casa nueva, ¿sí? Es una ilustración, haz de cuenta. Entonces tú te vas a poner la ropa que usabas en la casa vieja cuando Dios tiene vestiduras de buenas obras para ti en la casa nueva, que es la casa del Señor. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, hola Angelita, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un hermanito carnal es un niño en Cristo. Y aquí el Señor nos dice cómo éramos, esperamos que ya no seamos tanto, ¿sí? Y dice así, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Los hermanos carnales, hay que darles biberones. Son los niños en Cristo. Biberones es leche espiritual no adulterada, ¿sí? Todos nos hemos saboreado esa leche espiritual no adulterada dada por nuestro Padre Celestial, una deliciosa palabra de Dios, pero aún éramos en aquel entonces niños. Hemos ido creciendo conforme vamos comiendo de la palabra de Dios. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales hemos creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó esa palabra, ¿sí? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recordemos que toda la obra es de Dios, ¿sí? No somos ni de Pablo, ni de Silas, no somos ni de un hermanito de la iglesia, ni de la otra hermanita de la iglesia. No, somos de Cristo. Y todos los demás, los que servimos, somos colaboradores de Cristo, para que en todo Él siempre se lleve toda la gloria. Pues esta es la iglesia de Corintio a la que Dios le dijo que las mujeres callen en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y como estamos estudiando el libro de Timoteo, pues ahí aparece también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la iglesia de Éfeso, ¿sí? Es la iglesia que dejó su primer amor y le fue revelada la autoridad en Cristo. Fíjate nada más. Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1, 1. Ya poco a poco vamos entendiendo mucho mejor este mensaje.
Efesios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso es la iglesia a la que se le reveló la autoridad en Cristo. Pero esta autoridad que le fue revelada, ¿qué crees que hizo? ¿Qué efecto tuvo en esta iglesia? Abandonaron su primer amor. Hola Pati, bienvenida, buenas noches. Abandonaron su primer amor. Vamos entonces para ver esto, el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice así, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, el Señor Jesús. Y dice: yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso, ¿sí? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has trabajado, ¿sí? Que Dios conoce tus obras. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las obras que hicimos cuando éramos niños en Cristo, cuando empezábamos, que queríamos compartirle a todas las personas, pero después esto se fue acabando, ¿verdad? Como fuimos creciendo y abandonamos o abandonaron algunos ese primer amor. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esas son las obras de la idolatría. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Podremos tener toda la revelación de la palabra de Dios. Podemos mover montañas. Podemos hacer milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero si dejamos nuestro primer amor, si dejamos nuestra comunión con Dios, si dejamos las primeras obras que hicimos cuando llegamos a la familia del Señor, de estar sentados a los pies del Señor, recibiendo ese alimento espiritual no adulterado, entonces si dejamos de hacer eso, entonces habremos abandonado, ¿sí? Y nos empezamos a secar, porque nuestra fe empieza a menguar, crece nuestra carne y mengua nuestra fe. Pero cuando estamos escuchando la palabra de Dios, justo es al revés, crece nuestra fe y nuestra carne mengua. Es importante no dejar el primer amor. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tenía que poner orden en las iglesias, ¿sí? Hay escrituras que no son universales, que están sujetas al tiempo o a la época en el que se escribieron. Lo sabemos por lo que dicen otras escrituras que la contradicen, por lo que es necesario escudriñar las escrituras. Entonces, por un lado, podemos ver en otras citas bíblicas hermanas en Cristo en el ministerio, pero por otro lado, vemos escrituras que dicen que la mujer se quede callada, que la mujer aprenda en silencio. Entonces parece que hay controversia, parece que la palabra se contradice, y la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Hola Bere, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. Amén. Este tema ha sido controversial y ha inquietado a muchos hermanos, queriendo establecer esto como una doctrina, que la mujer debe de callar, ¿sí? Y no predicar el evangelio.
Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia es perfecta. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la doctrina del Señor para la iglesia de Cristo Jesús. En segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos enseña, para redarguir, nos convence, para corregir, quita los errores y pone la verdad, ¿sí? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, incluyendo hombres y mujeres, sean perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, la mujer en el ministerio. Vamos a continuar. Vamos a hacer una pregunta para todos nosotros que estamos escuchando atentamente la palabra de Dios. ¿Quién constituye los ministerios en la iglesia? Bien, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Vamos hacia allá. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo. ¿Quién es el mismo? El Señor Jesús. Permítame. Y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. A estos 5 ministerios se les llama también la mano de Dios. Hay 5 ministerios en la mano de Dios, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que nosotros los creyentes seamos perfeccionados. ¿Para qué es? Para la obra del ministerio. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios no está edificando a las mujeres para que se queden calladas. Aquí viene una palabra de Dios para nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está solo lo componen hombres, también lo componen las mujeres. Ahí estamos en el cuerpo de Cristo, los hombres y las mujeres. Amén. Entonces, ¿quién constituye? El Señor Jesús. Vamos a ver algunos casos de algunas mujeres en el ministerio. Vamos a ver a María, la hermana de Moisés y de Aarón, que era profeta, ¿sí? Éxodo capítulo 15. Vamos a ver, la palabra de Dios no se contradice, ¿sí? Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Ahí están Moisés y los hijos de Israel cantando a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Bien, vamos al versículo 20. Ya ahí está, imagínate, Moisés y los hijos de Israel cantando este cántico nuevo para la gloria de Dios. Ya está, ¿sí? En ese lugar, cantando y alabando al Señor. Y dice en el versículo 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Quién hizo esto? ¿Guiado por quién? Guiado por Dios. Lo hizo María, la profetisa. Aquí encontramos una hermana, sí, hermana de Aarón y hermana de Moisés,
como profetiza. Vamos a ver otra escritura bíblica. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Hablaron en contra de la esposa de Moisés, en otras palabras, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Por quién? Por María y Aarón. Eran profetas como Moisés, ¿sí? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Sí? Vamos a ver otra escritura que habla también que María era profeta, ¿sí? Miqueas capítulo 6. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Es uno de los profetas menores, pero no creo que sea un profeta menor porque está en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Miqueas capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 4. Dice así: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Si María no hubiera sido profeta, no estuviera mencionada aquí, ¿sí? Amén. Entonces aquí dice: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ver a Débora. ¿Sí? Vamos al libro de Jueces, capítulo 4. Libro de Jueces, capítulo 4. Dice, a ver, y por otro lado podemos ver en el Nuevo Testamento que la mujer calle y que la mujer se quede en silencio, y si tiene algo que preguntar, que le pregunte a su marido. ¿Qué hubiera pasado en este tiempo? Fíjense lo que dice la Escritura. Jueces capítulo 4, versículo, vamos a leer del 1 al 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 4. Si quieres, chécalo en tu Biblia. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y yo te preguntaría, a ver, ¿y por qué Lapidot no estaba en el ministerio y su mujer estaba callada preguntándole a su marido la palabra de Dios? Bueno, no lo sé. Bueno, sí lo sé. Los hombres se desanimaron y dejaron de seguir a Dios, pero una mujer aceptó el llamado del Señor. Una mujer aceptó el llamado del Señor y, puesta por Dios, estaba ahí como profetisa para guiar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y dice aquí: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Gobernar significa que guiaba, que mandaba a hombres y a mujeres.
¿sí? Dirigía como presidenta, ahorita que está de moda que las presidentas son candidatas, bueno, no son, una de las candidatas era presidenta ambas son mujeres, ¿sí? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot. Débora era, como dice aquí, era profetisa, era jueza, ¿sí? Gobernaba sobre hombres y mujeres. Ella les hablaba a los varones lo que Dios le decía que les dijera. Débora era casada y a la vista de todos, guardando su testimonio, ejercía su ministerio de profetisa. Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. No se metía en ninguna tienda, porque ellos vivían en tiendas, ¿sí? Tiendas de campaña, haz de cuenta, una gran tienda de campaña. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, porque Dios la usaba. En el libro de Jueces, aquí mismo, capítulo 2, versículo 18, dice así: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Ella era jueza. Jehová estaba, quisiera decirlo con más respeto, nuestro Señor, nuestro Dios Jehová, estaba con ella. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Eso significa que ¿por qué Dios puso a una mujer? Porque no había alguien que aceptara el llamado. Y Dios tuvo misericordia, Dios fue movido a misericordia y por eso usó a esta mujer llamada Débora. No significa que Dios va a levantar a las Déboras porque los hombres no toman su lugar, no. Gracias a Dios que hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros y podemos orar, ¿sí? Pero en este tiempo, los hombres y las mujeres hacían lo malo delante de Dios y Dios se enojaba con ellos. Pero Dios, movido a misericordia, en esta estación, para este tiempo, levantó a esta mujer, Débora, ¿sí? Y la usó poderosamente para librar a su pueblo de la opresión que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios fue movido a misericordia. Por eso usó a una mujer que aceptó el llamado de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios no se contradice. Si Dios no tiene a nadie a quien usar, ¿sí? Capacitado, como nos ha enseñado el hermano Wayne, Dios no siempre va a usar al más elocuente o al que tiene más conocimiento, sino ¿quién crees? Al que está disponible. Dios va a usar al que está disponible, al que quiere aceptar el llamado. A ese lo va a usar el Señor. Y Dios nos está capacitando, nos está enseñando para la obra del ministerio. Tú tienes un llamado al ministerio. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, 14. Capítulo 22, versículo 14. Y vamos a ver también aquí a una mujer de nombre Hulda, mujer de Salum. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer del 14 al 20. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Marthas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová. Ella era profetisa.
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, y diréis así: así ha dicho Jehová, Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es una palabra que no era una palabra de ánimo, sino de juicio contra ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver que un verdadero profeta va a dar el mensaje de Dios como Dios se lo dice que lo diga. Amén. No endulzando el mensaje para nadie, sino dando la palabra que Dios nos está dando a cada uno para nuestro bien, y haya un arrepentimiento y volvamos al camino del Señor. Gloria a Cristo Jesús. También ahora veamos en el Nuevo Testamento. Ana era profetisa de edad avanzada. Ella servía con ayunos y oraciones en su congregación, es decir, en aquel entonces la sinagoga. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Bendito sea Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. ¿Sí? Y como dice la Escritura también, que la mies es mucha y los obreros pocos. Y luego de pocos, como dijo el hermano Mayes, y luego flojos, pocos y flojos. ¡Ay, Señor! Y si todavía esto, el adversario quiere eliminar a las mujeres en el ministerio, en compartirle a alguien la palabra de Dios, entonces, ¿cómo se quedaría esa mies sin escuchar la palabra? Bendito sea Dios por su misericordia y por su gracia. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25, dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No moriría antes de conocer al Salvador. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, están José y María llevando a nuestro Señor Jesucristo, siendo un bebecito, al templo, a la sinagoga, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana. Ana es mujer, bueno, era mujer,
profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella tenía 109 años, era una anciana y seguía sirviendo en su iglesia. Ella no dejaba de ir a la iglesia, bueno, en este caso la sinagoga, y ella servía a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Gloria a Cristo Jesús. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dios le concedió a Ana conocer por su servicio, por la bondad de Dios, al Señor Jesús siendo niño. Bendito sea Dios, y ella lo supo por revelación de Dios. Alabado sea el Señor, porque ella era profetisa y servía al Señor. Vamos a ver a alguien más, Priscila y Aquila. Otro matrimonio donde los dos servían a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 18. ¡Uy, qué rápido se pasa el tiempo! Libro de los Hechos, capítulo 18. 18, vamos a leer del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recordemos que estamos estudiando y estamos viendo en la palabra de Dios que la mujer no está desechada del ministerio, ¿sí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Versículo 18, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, vamos a leer otra escritura, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, y ellos no son dos hombres, Priscila es una mujer, y Aquila, el matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Priscila, esposa de Aquila, llegaron a viajar con él. El celo de ella por las cosas de Dios, ¿sí?, sobresalía al de su marido. Por difundir el evangelio, la hizo destacar al lado de su esposo. Por eso llama la atención que primero se mencione a ella y después a su esposo, ¿sí? Pablo los menciona como sus colaboradores en Cristo Jesús en el libro a los Romanos, Romanos capítulo 16. 16, versículo 1, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 7. Y vamos a ver aquí también otras hermanas sirviendo en el ministerio. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa también, que significa que tenía un puesto de liderazgo en la sinagoga, bueno, en este caso en la iglesia, gloria a Dios, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Saludad a Priscila, mujer, y a Aquila, el esposo de Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor,
Pablo tomaba colaboradores como Timoteo, como Tito, fieles al ministerio, fieles a Dios. Estos hermanos tenían un buen testimonio porque eran inclusive discípulos de Pablo, ¿sí? Entonces ellos estaban también en el ministerio. Gloria a Cristo Jesús, podemos ver con estas escrituras y aún hay muchas más, ¿sí?, que habla de la mujer en el ministerio. Y vamos a continuar la próxima clase porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, leamos hasta el versículo 7, por favor. Versículo 4, que expusieron su vida, Priscila y Aquila, por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué significa? Que eran pastores. Priscila y Aquila eran pastores, los dos, uno al lado del otro. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andróquino y a Junias, una mujer, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Algunos teólogos dicen que ambos, Andrónico y Junias, eran apóstoles, como si Junias hubiese también sido apóstol, pero habrá que escudriñar más, ¿verdad? ¿Sí? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice, saludar a Amplias, amado mío en el Señor, que este sí era un varón. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo Jesús por su palabra. Segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4:19 dice así. Saluda a Prisca. Aquí ya le dice Pablo, no le dice Priscila, le dice Prisca, como cuando te llama a ti tu esposo, tu papá, tu mamá de cariño. Si te llamas María y te dice Mary o algo así, ¿sí? Entonces aquí Pablo la saluda con mucho afecto. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y bueno, ahí se despide, ¿sí? Y dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. La mujer no está eliminada del ministerio. Amén. Porque entonces, si así fuera, la Biblia se está contradiciendo. También tenemos a las hijas de Felipe el Evangelista, eran profetisas, ¿sí? Y hay muchas más, ¿sí? Que vamos a ver la próxima clase, porque el tiempo se ha terminado. Bendito sea Dios, que todos nosotros, los que le servimos, lo hacemos porque le amamos, lo hacemos porque estamos agradecidos con Él. No buscamos ovación de los hombres, sino agradar a Cristo. Él es el motivo, Él es la razón de nuestro servicio todos los días. Estamos agradecidos por su palabra, estamos agradecidos por su bondad, estamos agradecidos porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y la palabra de Dios no tiene límite, es eterna, es para todos, y Dios nos las ha concedido, nos las ha dado, porque su palabra es vida y vida en abundancia en todos nosotros. Oremos, hermanos, porque Dios es bueno y nos ha concedido la gracia de darnos estas enseñanzas, ¿verdad? Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias, Señor, por la sanidad que le has concedido y estás prosperando en nuestra hermana Marinita. Te damos gracias, Señor, porque nos gozamos con ella y con los hermanos, de que has tenido buen cuidado para con ella. Gracias, Padre, estamos agradecidos contigo. Levantamos delante de ti a nuestras hermanas que están pasando por una prueba de enfermedad,
Ponemos delante de ti a Laura, a Vero, Señor, a Elidet, bendito Padre, a nuestra hermana Lulú también necesita ser fortalecida, Señor, también a nuestra hermanita Janet, Señor, los que estén en necesidad, Señor, visítalos con tu sanidad, como dice tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, los sane, Señor, porque sabemos que tú eres el sanador, pero es tu Espíritu Santo quien nos revela, Señor, esta verdad, y es el que en operación con el Padre y con el Hijo, Señor, nos da esta bendita gracia, Señor, de recibir lo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados y por su llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Bendito Padre, gracias te damos por la sanidad divina para todos tus hijos que están pasando esta prueba de enfermedad. Fortalécelos, Señor, y manifiéstate a sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, nos vemos entonces. Hoy es viernes, nos vemos el domingo allá en el servicio de la iglesia en México. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana en el servicio de oración. Nos gustaría mucho verlos por ahí, ¿sí? Para darnos un abrazo y para sobre todo orar juntos ese maravilloso tiempo de oración. Todos son bienvenidos, ¿sí? Todos son bienvenidos y nos da mucho gusto estar con ustedes. El domingo ahí, este próximo va a estar el pastor y su sierva, la sierva del Señor, gozándonos con ustedes, con un mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Bendiciones, están en nuestras oraciones. Si tienes alguna petición de oración, ponla ahí en el grupo de oración de mujeres, ¿sí? Y ahí vamos a ponernos a orar para cualquier necesidad. Bendiciones, bendiciones a todos. Y el que necesite un consejo, ahí está el WhatsApp privado, ahí tienen el teléfono del pastor o el mío, y estamos siempre para servirles, ¿sí? Siempre están en nuestras oraciones. Los amamos, los bendecimos y estamos para servirles, ¿sí? Muy buenas noches a todos. El pastor les manda un fuerte abrazo y todas sus bendiciones. Buenas noches para todos.